Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada. Independientemente de la hora en que estés viendo esto, bienvenido y comenta, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Y mira, si esta historia te apareció, es porque merece ser escuchada. Así que suscríbete al canal para no perderte ninguna otra como esta. El sol ya se estaba despidiendo cuando solté el azadón y me sequé el sudor de la frente con el dorso de la mano. La tierra rojiza de Jalisco se pegaba a la piel como una segunda naturaleza, y el olor a pasto seco se mezclaba con el viento cálido que venía del poniente. Otro día terminando igual a los otros 1000 que vinieron antes. Hacía 3 años que Lupita se había ido. 3 años desde que la casa se hizo demasiado grande, el silencio demasiado pesado, y aprendí que hablar solo no es locura, es necesidad. El cáncer se la llevó en un diciembre caluroso, cuando las chicharras cantaban fuerte, y yo todavía creía que diciembre podría traer milagros. No los trajo. Sobró la hacienda, 50 hectáreas de maíz y frijol, algunas cabezas de ganado, y una soledad que ocupaba cada rincón de la casa como una visita indeseada que nunca se va. Sobró también esa manía de quedarme observando todo, los pájaros que hacen nido en el alero, las nubes que se forman y se deshacen sin prisa, las plantas que crecen despacio pero crecen. Lupita siempre decía que yo tenía ojo de sembrador. José, tú ves cosas que los otros no ven, me decía mientras preparaba el café de olla, todavía en bata, el cabello desarreglado del modo que más me gustaba. Por eso tus plantas crecen más bonitas. Yo me reía. Pensaba que era conversación de mujer enamorada. Ahora sé que tenía razón. Uno aprende a ver cuando pasa mucho tiempo solo, ve las cosas pequeñas, los detalles que pasan desapercibidos cuando la vida está llena de gente y ruido. Ve también las cosas que están mal, las que necesitan cuidado, las que piden auxilio sin hacer ruido. Caminé hasta el corredor de la casa, una construcción sencilla de ladrillo aparente que mi padre levantó hace 40 años. Las maderas del techo crujían con el calor del día disipándose, y el sonido de los grillos comenzaba tímido, como una orquesta afinando los instrumentos antes del gran concierto de la noche. Tomé el vaso de agua helada que siempre dejaba en la mesa de centro, hábito que Lupita me enseñó y que mantuve como una forma de mantenerla viva en la rutina. El agua tenía gusto a óxido del pozo artesiano, pero era la más pura que jamás probé. Como todo lo que nace de la tierra, tiene sabor a verdad. Me senté en la mecedora donde solía leer La Jornada los domingos, cuando todavía compraba periódico, cuando todavía me importaba lo que pasaba en el mundo allá afuera. Ahora el mundo para mí tenía el tamaño de la propiedad, y estaba bien así. El cielo ganaba tonos de naranja y morado y podía ver a lo lejos las luces de Arandas comenzando a parpadear. El pueblo quedaba a 20 kilómetros de allí, pero parecía otro planeta. De vez en cuando iba allá a comprar provisiones, a charlar con la gente de la cooperativa, a pagar las cuentas, pero siempre volvía aliviado. El ruido de las personas me cansaba ahora. Las conversaciones vacías, las quejas, los chismes. Prefería el silencio honesto del campo, pero aquella tarde el silencio parecía diferente, más pesado, como si estuviera preñado de algo que yo todavía no conseguía identificar. Me levanté y fui hasta el corral a dar una última mirada al ganado. Las vacas rumiaban despacio, con aquella paciencia infinita de los animales que saben que no necesitan correr para ningún lado. El blanco, el toro más viejo de la propiedad, levantó la cabeza cuando me vio llegar. Siempre hacía eso, como si fuera a saludarme. ¿Qué onda, Blanco? ¿Todo bien por aquí? Él sacudió la cabeza, volvió a pastar. Conversaciones sencillas, esas todavía conseguía tener. Estaba caminando de vuelta cuando oí el ruido. Motor fallando, muy lejos, casi imperceptible. Pero lo oí,
Cuando se vive en silencio, cualquier sonido diferente llama la atención. Me detuve, presté atención. El ruido venía del camino viejo, aquel que pasa por la divisoria de la propiedad y que casi nadie usa más desde que hicieron la carretera nueva. Era un camino de terracería, lleno de baches, que llevaba a los ranchitos pequeños y a las casas abandonadas que sobraron de los tiempos en que la región tenía más gente. El motor se apagó. Silencio total por algunos segundos. Después, voces. No conseguía entender lo que decían, pero había algo de errado en el tono. Una voz más alta, insistente, otra más baja, resistente. Mi primer impulso fue quedarme donde estaba. No era problema mío. Que cada quien se las arregle con sus dificultades. Yo ya tenía las mías, pero ahí me acordé de Lupita. José, cuando ves a alguien necesitando ayuda y finges que no lo viste, matas un pedazo de tu alma, me dijo una vez, después que pasamos por un carro averiado en la carretera y yo no paré. Y el alma no tiene médico que la cure. Suspiro hondo. Agarré el sombrero colgado en el clavo del corredor y caminé hasta el establo. Caballo Matuto, un alazán manso de 15 años, levantó las orejas cuando me vio llegar con la cuerda. Vamos a echar un vistazo, Matuto, solo para asegurarnos de que no es nada grave. El caballo se dejó ensillar sin resistencia. Conocía mi rutina, sabía cuándo era paseo y cuándo era trabajo. Aquella vez, por mis movimientos más lentos, más pensativos, él percibió que era otra cosa. Monté y seguí por el sendero que llevaba al camino viejo. El sol ya había desaparecido completamente, dejando solo un rastro dorado en el horizonte. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer y la luna nueva era apenas una sugerencia pálida en el cielo oscuro. El ruido de los cascos de Matuto en la tierra seca resonaba en el silencio de la noche. Un ruido rítmico, casi hipnótico, que siempre me calmaba. El caballo tiene ese don. Te fuerza a seguir su ritmo, te obliga a desacelerar, a pensar despacio. A medida que me aproximaba al camino, las voces se hacían más nítidas. Una discusión baja, pero tensa. El tipo de conversación que ocurre cuando alguien está tratando de convencer a alguien de algo que esa persona no quiere hacer. Cuando llegué a la cerca que dividía mi tierra del camino, vi el carro. Un Corsa viejo, blanco, medio abollado, con el cofre abierto soltando vapor. Y allí al lado, dos figuras en la penumbra. Un hombre de unos 40 años, camisa de vestir arrugada, cabello pegado a la frente por el sudor. Y una muchacha joven, no pasaba de los 25, cabello largo y oscuro, vestido sencillo, pies descalzos en la tierra rojiza. Él hablaba bajo, pero se notaba la urgencia en la voz. Sostenía el brazo de ella levemente, no con fuerza, pero con insistencia. Ella sacudía la cabeza, daba un paso para atrás, miraba hacia el horizonte como si buscara una ruta de fuga que no existía. Me quedé allí parado, observando, tratando de entender. No parecía pleito de marido y mujer, ni secuestro. Parecía abandono. Parecía alguien tratando de forzar a otra persona a volver a un lugar de donde ella no quería salir. Fue cuando ella me vio. Nuestros ojos se encontraron en la oscuridad creciente. Ella no gritó, no saludó, no pidió socorro, apenas me miró. Pero en aquella mirada había una pregunta silenciosa, un pedido que dispensaba palabras. Y en aquel momento entendí lo que Lupita quería decir sobre ver las cosas que los otros no ven. Aquella muchacha no estaba pidiendo ser salvada. Estaba pidiendo ser respetada, que su elección fuera respetada, para no ser obligada a volver a una vida que había decidido dejar atrás. Desmonté del caballo con calma y me aproximé a la cerca. Hay gente que aparece en nuestra vida como lluvia en el desierto, cuando menos lo esperas, cuando más lo necesitas. Buenas noches, dije acercándome a la cerca sin prisa, las manos visibles, el tono de voz calmo, como cuando se aproxima a un animal asustado.
El hombre se volteó en mi dirección sobresaltado. La muchacha continuó mirándome, pero ahora había algo diferente en sus ojos. Una pequeña chispa. Esperanza, tal vez. «Buenas noches, señor», respondió el hombre tratando de sonreír, pero la sonrisa no llegó a los ojos. «Tuvimos un problemita aquí con el carro. Ya lo estamos resolviendo». Miré el vapor saliendo del cofre, después a la muchacha. Ella tenía una mochila pequeña en la espalda y sostenía una bolsa plástica con algunas ropas. Los pies descalzos estaban sucios de tierra rojiza y había pequeños cortes en los talones. Había caminado mucho. «¿Puedo ayudar?», pregunté, dirigiendo la pregunta a los dos, pero mirando especialmente a ella. «No necesita, no». El hombre respondió rápido de más. «Es solo sobrecalentamiento. Ya va a enfriar». La muchacha abrió la boca como si fuera a hablar, pero vaciló. El hombre lo percibió y puso la mano en el hombro de ella, un gesto que podía parecer cariñoso para quien veía de lejos, pero que yo reconocí como control. «Marina, entra al carro. Vamos a esperar a que enfríe allá adentro». Marina. Ese era su nombre, y por primera vez ella habló con voz baja pero firme. «No quiero entrar al carro». El silencio que se siguió fue pesado como el aire antes de la tempestad. El hombre me miró, después a ella, tratando de mantener la compostura. «Marina, no vamos a discutir esto aquí enfrente del Señor». «No hay discusión», dijo ella, dando un paso para atrás. «Ya te lo dije, no voy a volver». Fue ahí que entendí. Ella había huido, había tomado sus pocas cosas y se había ido. Y él había venido atrás, tratando de convencerla de volver. Pero algo me decía que no era solo cuestión de relación, había más cosas ahí. «Señor», ella se dirigió a mí por primera vez, «¿me puede ayudar a llegar hasta Arandas? Le pago la gasolina». El hombre dio un paso al frente. «Ella no está bien, está confundida. Soy cuñado de ella. Vine a buscarla porque la familia está preocupada». Marina sacudió la cabeza con fuerza. «Él está mintiendo. No tengo familia. Y él no es mi cuñado». La tensión en el aire era palpable. Podía sentir el desespero de ella, pero también la insistencia de él. No sabía quién estaba diciendo la verdad, pero sabía reconocer miedo cuando lo veía. Y ella tenía miedo. «Marina», dije su nombre despacio, probando cómo sonaba. «¿Tienes hambre?». La pregunta los tomó por sorpresa a los dos. Ella parpadeó varias veces, como si no esperara aquello. «Sí», admitió bajito. «Entonces ven conmigo. Voy a hacer un café de olla y algo para que comas. Después conversamos sobre cómo llegar a Arandas». El hombre dio un paso al frente, pero se detuvo cuando me volteé completamente hacia él. «¿Y usted?», dije mirando directo a los ojos de él. «Va a tener que esperar a que el carro enfríe de verdad. Pero puede irse si quiere. El camino es libre. No puedo dejarla aquí. La familia va a tener que esperar a que ella decida si quiere volver o no». Interrumpí, manteniendo el tono calmo pero firme. «Aquí nadie obliga a nadie a nada». Marina me miró como si hubiera hecho un milagro. En sus facciones cansadas vi un alivio enorme, como si hubiera aguantado la respiración por horas y finalmente pudiera soltar el aire. «¿De verdad puedo ir con usted?», preguntó, la voz temblando un poco. «Puedes. Mi casa queda allí». Apunté en dirección de la hacienda, donde una luz amarilla brillaba en el corredor. «Tengo un cuarto de huéspedes, comida calientita y puedes darte un baño y descansar». Ella miró al hombre, después a mí, después a sus propias manos. Vi que estaba tomando una decisión, una de aquellas decisiones que cambian el rumbo de la vida. «Voy con usted», dijo finalmente. El hombre dio un paso al frente, pero yo levanté la mano. «Joven, mejor váyase. Si ella no quiere ir con usted, no tiene nada más que hacer aquí. Usted no entiende. Ella está enferma, necesita medicación, la familia. Si ella está enferma, yo la llevo al doctor mañana. Si necesita medicación, voy a la farmacia».
Y si tiene familia, ella misma va a entrar en contacto cuando quiera. Marina ya estaba caminando en mi dirección. Pasé por debajo de la cerca y ofrecí la mano para ayudarla a pasar también. Ella vaciló por un segundo. Después aceptó. La mano de ella estaba fría y temblaba un poco. Del otro lado de la cerca, ella miró para atrás una última vez. El hombre todavía estaba parado al lado del carro, claramente frustrado, pero sin saber qué hacer. Me llamo José, dije mientras caminábamos hasta donde Matuto esperaba pacientemente. José de los Dolores, ese es mi caballo, Matuto. Marina, dijo ella, tocando levemente el hocico del caballo. Marina Esperanza, Esperanza. Qué nombre bonito para una muchacha perdida en el camino. ¿Sabes montar a caballo? Nunca lo intenté. Es fácil. Solo déjate llevar. La ayudé a subir en la garupa, teniendo cuidado de no tocar donde no debía. Ella se agarró a mi camisa cuando Matuto comenzó a andar, pero luego se relajó. Es manso, expliqué. 15 años de edad, ya ha visto de todo. Nada más lo asusta. Mientras caminábamos por el sendero, pude sentir que ella miraba para atrás algunas veces. El ruido del motor del carro intentando arrancar llegó hasta nosotros, fallando varias veces antes de finalmente funcionar. Las luces del farol barrieron el camino. Después desaparecieron en la dirección contraria. «Se fue», dijo ella, y había alivio en la voz. «Sí, y si vuelve, va a encontrar la misma respuesta». Llegamos a la casa en pocos minutos. Encendí las luces del corredor y del patio, y la propiedad ganó vida en la oscuridad. Las gallinas se movieron en el gallinero alertas con la movilización. El perro de la vecina ladró una vez allá a lo lejos, después se calló. «Es bonito aquí», dijo Marina, bajándose del caballo con mi ayuda. «Es sencillo, pero es casa». Llevé a Matuto de vuelta al establo mientras ella se quedó en el corredor mirando alrededor. Cuando volví, la encontré sentada en los escalones, sacándose pequeñas piedras de los pies. «Ven», dije, «vamos a cuidar eso». Dentro de casa, encendí las luces y le mostré el baño. Hay toalla limpia allí en el armario. Champú, jabón, lo que necesites. Voy a calentar un poco de agua en la estufa para que te laves los pies. Mientras ella se limpiaba, preparé una sopa sencilla con los legumbres que tenía en el refrigerador. Calabaza, zanahoria, papa, un poco de carne seca deshebrada. El olor llenó la cocina y me recordó las noches en que Lupita volvía cansada de la huerta y yo hacía la cena. Marina apareció en la cocina 20 minutos después, con el cabello mojado recogido en un chongo, vistiendo la misma ropa, pero visiblemente más limpia. Los cortes en los pies habían sido lavados y no parecían graves. «Siéntate», dije, indicando la mesa de la cocina. Serví la sopa en un plato hondo, con una rebanada gruesa de pan casero que yo mismo había hecho la víspera. Ella comió despacio, pero con hambre evidente. Me quedé en el fregadero, lavando los platos que había usado en el almuerzo, dándole espacio y tiempo. «¿Hace cuánto que no comes?», pregunté después de un rato. «2 días. Solo agua y unas galletas que compré en el puesto». «¿Estás huyendo hace 2 días?» Ella paró de comer y me miró. En los ojos de ella vi que estaba calculando cuánto de la verdad podía contar. 3, dijo finalmente. «Salí el martes por la mañana». «¿Y él?» «Apareció ayer. No sé cómo me encontró». «¿Quién es él?» Marina suspiró hondo. Jugó con la cuchara en la sopa. «Es complicado. No necesitas contar si no quieres. Pero si él vuelve mañana, necesito saber a qué me estoy enfrentando». Ella me miró a los ojos y vi que estaba tomando otra decisión, decidiendo si podía confiar en mí. Mi nombre verdadero es Marina Santos. Marina Esperanza era el nombre que iba a usar cuando llegara a Arandas, para comenzar una nueva vida. Dejé de lavar los platos y me volteé hacia ella.
¿Y quién es el hombre del camino? El marido que nunca elegí. La sopa se enfrió en el plato mientras ella contaba. A veces uno huye no de lo que lastima, sino de lo que mata despacio. Marina empujó el plato a un lado y se quedó mirando sus propias manos. Manos pequeñas, con callos en las puntas de los dedos y la uña del pulgar mordida. Manos de quien trabaja, de quien se las arregla sola. Mi padre murió cuando yo tenía 15 años, comenzó, la voz baja como quien cuenta un secreto. Dejó una deuda grande con unos comerciantes de Guadalajara. Mi madre no sabía nada, pensaba que la tienda iba bien. Me detuve en el fregadero y me apoyé en el mostrador, manteniendo distancia para no intimidar. Había aprendido con los animales que a veces es preciso quedarse quieto para que el otro se sienta seguro para hablar. Los hombres aparecieron en casa una semana después del entierro. Dijeron que iba a haber problemas si no pagábamos. Mi madre casi se enloqueció. Ahí apareció él, el Juliano. El nombre salió de su boca como un sabor amargo que necesita ser escupido. Ofreció pagar la deuda toda. Dijo que era amigo de mi padre, que quería ayudar. Solo que la ayuda tenía precio. Ella se detuvo, respiró hondo. Allá afuera, el viento sacudía los árboles y el sonido de las hojas secas rozando unas con otras llegaba hasta la cocina como un susurro de advertencia. Matrimonio, dije, más afirmación que pregunta. Matrimonio. Yo acababa de cumplir 16. Él, 32. Dijo que esperaba a que yo cumpliera 18 para hacerlo oficial, pero que en el papel yo ya era suya. Sentí el estómago revolverse. No de asco, sino de rabia. Una rabia vieja, que conocía bien. La misma que sentía cuando veía a alguien maltratando a un animal, a un niño, a cualquier cosa indefensa. Tu madre estuvo de acuerdo. Marina se rió, pero no tenía humor en la risa. Mi madre tuvo que estar de acuerdo, o perdíamos la casa, la tienda, todo. Él lo dejó bien claro, y también dejó claro que si yo no aceptaba, iba a haber otras maneras de cobrar la deuda. Amenaza. Sí, pero del tipo que no necesita gritar. Juliano siempre fue así. Educado, sonriente, gentil enfrente de los otros, pero cuando se quedan solo tú y él, ella cayó. Se frotó los brazos como si tuviera frío, aún con el calor de la noche. ¿Hace cuánto que estás casada con él? 7 años, desde que cumplí 18, pero viviendo en la misma casa desde los 16, 7 años, una vida entera presa en una situación que no eligió. Yo no conseguía imaginarlo. Hasta en mis momentos más solitarios, después de que Lupita murió, yo todavía tenía la libertad de elegir. Levantarme o no levantarme, sembrar o no sembrar, vivir o definirme. Marina nunca tuvo elección. ¿Y por qué huiste ahora? Ella me miró, y por primera vez vi lágrimas en los rincones de los ojos. No lágrimas de tristeza, sino de rabia. Porque él decidió que ya era hora de tener un hijo. La frase quedó suspendida en el aire caliente de la cocina. Entendí sin que ella necesitara explicar. Entendí el desespero, la huida, el miedo cuando vio al hombre en el camino. Marina, yo nunca quise casarme con él. Nunca quise ser la mujercita bonita que se queda en casa haciendo la comida y esperando a que llegue el marido. Pero un hijo, ella sacudió la cabeza con fuerza. A un hijo no lo puedo traer al mundo para que viva esta prisión conmigo. Serví 2 tazas de café y me senté a la mesa, enfrente de ella. El café estaba fuerte, amargo, del modo que me gustaba. Empujé una taza en dirección a ella. ¿Y qué quieres hacer? Irme lejos, cambiar de nombre, comenzar de nuevo. Sé coser, sé cocinar, sé limpiar casas, consigo trabajo en cualquier lugar. ¿Y él no va a parar de buscarte? Marina agarró la taza con las 2 manos, como una niña que no quiere derramar. Va a hacerlo. Él no desiste de nada que piensa que es suyo. Por eso necesito irme lejos, a donde él no imagine que yo pueda estar.
¿Su familia tiene dinero para buscarte lejos? Sí. Su padre tiene una hacienda gasolinera, 2 tiendas en la ciudad, conoce gente en todos lados. Era peor de lo que pensaba. No era solo cuestión de huir de un marido malo, era huir de una familia con poder, con conexiones, con recursos para encontrar a una muchacha fugitiva en cualquier lugar del estado. ¿Por qué no buscaste a la policía? Ella se rió de nuevo, amargo. En Guadalajara, el delegado come en la mesa de la familia de Juliano todos los domingos. El presidente municipal le debe favores a ellos. No hay manera, José. La única salida es desaparecer. Me quedé callado pensando. Allá afuera, un tecolote pió en la oscuridad y las gallinas se movieron inquietas en el gallinero. Hasta los animales saben cuando hay un depredador cerca. ¿Dónde está tu madre en todo esto? Murió hace 2 años. Cáncer. Marina se limpió los ojos con el dorso de la mano. Al final, hasta me pidió disculpas. Dijo que había hecho la única cosa que consiguió para protegerme, pero que sabía que no fue suficiente. Lupita también había muerto de cáncer. También me había pedido disculpas, pero por cosas diferentes. Por no poder quedarse, por dejarme solo, por no conseguir darme los hijos que tanto quisimos. 2 mujeres, 2 enfermedades iguales, 2 tipos diferentes de culpa. Y tú la perdonaste. La perdoné. Ella hizo lo que pensó que era mejor en la época. No se pueden juzgar las elecciones de los otros cuando uno no estaba en su lugar. Sabiduría de quien sufrió demasiado pronto. Marina tenía apenas 23 años, pero hablaba como quien ya había vivido 3 vidas. ¿Tienes dinero para recomenzar? Tengo un poco. Guardé durante años, escondido, unos 2,000 pesos. No es mucho, pero da para empezar. 2,000 pesos para una vida entera, para huir de una familia poderosa, esconderse, recomenzar desde cero. Era casi nada. Pero ya había visto a gente hacer más con menos. ¿Y qué quieres ser cuando consigas recomenzar? Los ojos de ella brillaron por primera vez desde que había llegado. Maestra, siempre quise dar clases. Estudié pedagogía escondida haciendo un curso a distancia. Juliano pensaba que estaba haciendo un curso de cocina. ¿Conseguiste terminar? Sí. Hasta hice una práctica en una escuela de Guadalajara, diciendo que era prima de una amiga. Amé cada minuto. Entonces tienes una profesión. Sí. Solo necesito un lugar donde puedan dar un empleo a una maestra sin referencias, sin documentos anteriores, sin nada que compruebe quién soy. La miré por un largo rato. Marina Santos, que quería convertirse en Marina Esperanza. Una muchacha que había estudiado escondida durante años para poder tener una profesión, una oportunidad, una vida propia. Que había juntado 2,000 pesos moneda por moneda para comprar su propia libertad, que tenía el coraje de huir de una familia poderosa, aun sabiendo los riesgos, que había elegido el nombre Esperanza porque era eso lo que estaba buscando. ¿Por qué confías en mí?, pregunté. No me conoces de nada. Podría ser amigo de la familia de tu marido, podría entregarte. Marina me miró directo a los ojos. Porque cuando me miraste en el camino, no me miraste como propiedad, me miraste como persona, y porque no hiciste preguntas antes de darme comida. Simple así. Tan simple que me hizo acordar de las cosas que Lupita siempre decía sobre la bondad, que no necesitaba ser gran cosa, heroica, que a veces era solo mirar bien, tratar como gente, dar comida cuando alguien tiene hambre. Puedes quedarte aquí hoy, dije. Mañana vemos qué hacer. José, no puedo involucrarte en esto. Si Juliano descubre que me ayudaste, deja que yo me preocupe por Juliano. Tú ya te preocupaste demasiado por él en la vida. Marina bajó la cabeza y vi que sus hombros se relajaron por primera vez, como si hubiera cargado un peso gigante y finalmente pudiera soltarlo en el suelo. Gracias, dijo bajito.
Hacía mucho tiempo que nadie era gentil conmigo sin querer nada a cambio. Le mostré el cuarto de huéspedes, pequeño pero limpio, con una cama individual, un ropero antiguo y una ventana que daba al patio. La sábana olía a suavizante y a sol, del modo en que Lupita siempre lo dejaba. Hay una cobija extra en el ropero si tienes frío, y puedes cerrar la puerta con llave si quieres sentirte más segura. ¿Puedo dejar la ventana abierta? Me gusta dormir escuchando los ruidos de la noche. Puedes, aquí es seguro. Volví a la cocina y lavé las tazas y el plato de la sopa. Por la ventana podía ver la luz del cuarto de huéspedes todavía encendida. Probablemente Marina estaba organizando sus pocas cosas, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Una muchacha de 23 años que nunca había elegido nada en su propia vida, que había huido con una mochila y 2,000 pesos para intentar convertirse en otra persona, que quería ser maestra y llamarse Esperanza, y que ahora estaba durmiendo en el cuarto que un día pensé que sería de un hijo mío y de Lupita. La vida tenía esas ironías. Uno piensa que conoce el camino y de pronto te entrega una curva que nunca viste en el mapa. Apagué las luces y me fui a mi cuarto. Pero tardé mucho en conseguir dormir. Me quedé pensando en Juliano, imaginando si iba a volver, pensando en Marina, en lo que había pasado, en lo que todavía podía pasar, y pensando en Lupita, que siempre decía que las personas aparecían en nuestra vida en el momento justo, aun cuando uno no sabía que las necesitaba. Tal vez Marina había aparecido en mi vida, o tal vez yo había aparecido en la de ella, o tal vez ambos habíamos aparecido uno para el otro. Del lado de afuera, el viento continuaba sacudiendo los árboles y los grillos cantaban su música eterna. Pero ahora el silencio de la casa parecía diferente, menos vacío, como si después de 3 años finalmente hubiera gente viva allí adentro de nuevo. En el desierto, uno aprende que no sirve de nada huir de la tormenta, hay que enfrentarla o ser arrastrado. Me desperté antes de que cantara el gallo, como siempre. Pero esta vez no fue la costumbre lo que me despertó, fueron los sonidos extraños que venían de la cocina. Pasos leves, la llave abriendo y cerrando despacio, como quien intenta no hacer ruido. Marina. Me levanté y fui hasta allá a encontrarla preparando café. Tenía amarrado el cabello en una cola de caballo y vestía la misma ropa del día anterior, pero parecía diferente, más ligera, como una planta que pasó la noche entera bebiendo agua después de mucho tiempo en la sequía. «Buenos días», dije bajo para no asustar. «Buenos días, José, espero que no le importe». Encontré el café, intenté hacerlo del modo en que mi madre enseñaba. El olor que venía de la olla era perfecto. Café fuerte, sin prisa, del tipo que despierta el alma junto con el cuerpo. Hace mucho tiempo que no me despierto con olor a café hecho por otra persona, confesé, sentándome a la mesa. Ella sirvió 2 tazas y se sentó frente a mí. Había dormido bien, por lo que podía ver. Las ojeras habían disminuido y no parecía más tan tensa. Dormí como piedra. Hacía semanas que no conseguía relajarme así. La primera noche lejos de casa siempre es la mejor, dije, recordando cuando salí de la casa de mis padres para casarme con Lupita. Es cuando uno percibe que consigue respirar de nuevo. Marina sonrió, y fue la primera vez que vi una sonrisa verdadera de ella. Cambiaba el rostro entero, hacía que pareciera de la edad que tenía de verdad. «José, necesito contarle algo. Anoche, cuando usted salió del cuarto, escuché un carro pasando despacio en el camino. 2 veces. Paré con la taza a mitad del camino hacia la boca. ¿A qué horas? La primera vez era como a las 11:30. La segunda, casi a las 2 de la mañana. Motor bajo, como quien no quiere ser notado. Mi estómago se apretó. 2 pasadas en la madrugada significaba reconocimiento. Alguien estudiando la propiedad, viendo los accesos, calculando.
¿Viste algo? No, solo escuché. Pero estoy segura de que era el mismo carro en las dos veces. El motor con un ruidito extraño, como unos chasquidos. El Corsa de Juliano, motor viejo, mal cuidado. Él había vuelto y no estaba solo esta vez. Nadie hace reconocimiento dos veces en la misma noche si no está planeando algo. Marina, necesitas salir de aquí hoy. Lo sé, ya estaba pensando en eso. Pero, ¿para dónde? Tengo un primo en Lagos de Moreno, hermano de Lupita, un buen hombre, con la cabeza en su lugar. Puede ayudarte a llegar más lejos, tal vez hasta Zacatecas. José, no puedo involucrar a más gente en esto. Mi familia no tiene miedo de pelear, y Lagos de Moreno está lo suficientemente lejos como para que ellos no imaginen que fuiste para allá. Pero antes de que Marina pudiera responder, escuchamos el ruido de un motor en el camino principal. Esta vez no estaba intentando ser discreto. Eran por lo menos 2 carros viniendo en nuestra dirección. Marina se puso blanca. Ellos volvieron. «Ve al cuarto, agarra tus cosas, rápido». Ella salió disparada hacia el fondo de la casa mientras yo iba hasta la ventana de la sala. 2 carros. En efecto, el Corsa blanco de Juliano y una camioneta negra que no conocía. Se detuvieron en la entrada de la portería, pero no entraron todavía. Vi a 4 hombres bajando de los carros, Juliano y otros 3 que no reconocí. Uno de ellos tenía pinta de cargar un arma, otro hablaba por el celular. Mi corazón se aceleró. No era más solo cuestión de un marido intentando convencer a su esposa de volver. Era una búsqueda organizada, con gente suficiente para dar problemas. Marina volvió corriendo con la mochila en la espalda. «Salida de atrás», dije. «Cruza el patio, salta la cerca y sigue por el monte hasta llegar al camino viejo. Va a dar en una encrucijada. Toma a la izquierda y camina hasta ver una casa amarilla con un corredor grande. Es la de doña Marlene. Dile que eres amiga mía y que necesitas ayuda». «¿Y usted? Voy a ganar tiempo. José, ellos pueden lastimarlo. Marina, ve, ahora». Ella vaciló por un segundo, después me dio un abrazo rápido y fuerte. «Gracias por todo. Después me agradeces. Ve». Ella salió por la puerta de atrás y corrió cruzando el patio. Vi cuando saltó la cerca y desapareció en el monte. Por lo menos estaba segura por ahora. Los hombres habían abierto la portería y estaban caminando en dirección a la casa. Juliano adelante, los otros 3 atrás. El que hablaba por el celular guardó el aparato en el bolsillo. Salí al corredor antes de que llegaran a la puerta. Mejor enfrentarlos fuera de casa, en mi territorio. «Buenos días», dije, bajando los escalones despacio. «Buenos días, don José». Juliano intentó la misma sonrisa falsa del día anterior. «Vine a buscar a mi esposa». «No hay ninguna esposa aquí». «Sí la hay. Ella pasó la noche aquí. Su carro está allí atrás de la casa». Miré en la dirección que él señalaba. Realmente había un carro pequeño, azul, medio escondido atrás del gallinero. No lo había visto antes, en la oscuridad. «Ese carro no es de ella», dije. «Es de doña Marlene, que vino ayer por la tarde a buscar huevos y tuvo un problema mecánico. Lo dejó aquí y volvió a pie. Era mentira, pero una mentira necesaria. Y quien conocía a doña Marlene sabía que ella tenía un carro azul viejo». Uno de los hombres que había venido con Juliano dio un paso al frente. Alto, brazos gruesos, cara de quien resolvía los problemas a los golpes. «No hay problema, don José. Nosotros solo queremos echar un vistazo a la casa. Si ella no está aquí, no va a haber ningún problema. En mi casa no entran». «Mire», Juliano intentó sonar razonable, «yo entiendo que usted quiere ayudar, pero Marina está enferma, necesita tratamiento. La familia está desesperada». «Si ella está enferma, ¿dónde está la receta médica? ¿Dónde está el informe? ¿Dónde está el poder de la familia autorizándolos a buscarla?» El hombre alto dio otro paso al frente. «Basta de charla. Vamos a entrar». «No van a entrar.
Fue cuando vi que él tenía un arma en la cintura, discreta pero la tenía, y por los movimientos de los otros no estaba solo. Mi boca se secó. Había enfrentado muchas cosas en la vida: sequía, plaga en la plantación, animales salvajes, gente difícil. Pero nunca había enfrentado un arma. Nunca había estado en una situación donde podía morir de verdad. Don José. Juliano cambió el tono. Se puso más serio. Usted parece un hombre inteligente. No necesita meterse en una confusión que no es suya. Marina es mi esposa legalmente. Tengo derecho a buscarla. Y ella tiene derecho a no querer ir. Ella no está bien de la cabeza. Necesita ayuda. El que no está bien de la cabeza es el que viene con 4 hombres armados a buscar a una muchacha que no ha hecho nada malo. El silencio que se siguió fue tenso, como una cuerda de jarana afinada de más. Podía sentir la violencia en el aire, esperando una excusa para explotar. Fue cuando escuché el ruido de la camioneta de doña Marlene viniendo por el camino. Motor diésel, inconfundible. Y no venía sola. Escuché por lo menos un carro más junto. Los hombres miraron en dirección al ruido y vi inquietud en sus rostros. No esperaban más gente. La camioneta se detuvo en la portería y doña Marlene se bajó junto con 2 de sus hijos. Hombres grandes que trabajan pesado desde niños. Y luego atrás llegó el carro de don Antonio, vecino de al lado, que trajo 2 hijos más. 5 hombres de la región. Gente que me conocía desde niño, que conoció a mi padre, que sabía que yo no estaba inventando problemas por nada. «Buenos días, José», doña Marlene gritó desde lejos. «Vine a buscar mi carro. ¿Todo bien por aquí?» «Todo bien, doña Marlene. Solo unos señores que están de salida». Juliano miró a los hombres que había traído, después a los vecinos que habían llegado. Hizo las cuentas, 4 contra 5, en un territorio que no conocían, con gente que estaba en casa. «Esto no ha terminado», dijo bajo, solo para que yo lo oyera. «Para mí ya terminó», respondí. «Y si ustedes aparecen por aquí de nuevo, van a ser recibidos a balazos. Era un farol. Yo no tenía armas en casa, nunca necesité». Pero lo dije con tanta convicción que él lo creyó. Los 4 volvieron a los carros sin más conversación. Subieron y salieron despacio, pero salieron. Juliano me miró por la ventana del Corsa cuando pasó. No era rabia lo que vi en sus ojos. Era una promesa. Doña Marlene vino hasta el corredor después de que ellos se fueron. «¿Ah, qué confusión era esa, José?» «Problema de familia. Ya pasó. ¿Estás seguro?» Aquellos hombres tenían cara de gente peligrosa. «Estoy seguro, doña Marlene. Gracias por haber venido». Ella me miró con desconfianza. Me conocía demasiado bien para creer que era solo eso, pero no insistió. «Cualquier cosa, tú gritas. Nosotros escuchamos. Puede estar segura». Después de que todos se fueron, caminé hasta el monte donde Marina se había escondido. No necesité buscar mucho. Ella apareció de atrás de un árbol grueso, aún con la mochila en la espalda. ¿Ya se fueron? Se fueron, pero van a volver. ¿Cómo lo sabes? Por el modo en que Juliano me miró cuando salió. No se ha rendido, solo está reorganizando la estrategia. Marina miró en dirección al camino, después hacia mí. «José, necesito irme hoy. No puedo quedarme más aquí. Ellos van a volver por la noche o de madrugada cuando no haya nadie cerca». Ella tenía razón. Y yo sabía que la próxima vez no iba a haber vecinos para ayudarme. No iba a haber cómo farolear con un arma que no tenía. «Vamos para Lagos de Moreno, ahora». «¿Cómo?» «En la camioneta». Salimos por atrás, tomamos el camino viejo hasta la carretera. 2 horas de viaje. ¿Y si ellos están vigilando los caminos? Entonces vamos a descubrirlo». Pero antes de que pudiéramos hacer cualquier plan, escuchamos un ruido que hizo que mi sangre se helara. Un trueno. Y no era solo uno. Era el ruido de una tormenta fuerte formándose, de esas que llegan rápido y duran horas.
Miré hacia el cielo. Estaba claro cuando desperté, pero ahora nubes oscuras se acumulaban en el horizonte oeste. Nubes altas, gordas, cargadas de lluvia y viento. No vamos a poder salir hoy, dije. ¿Por qué? Tormenta llegando. Y cuando llueve aquí, el camino viejo se convierte en un pantano. No pasa ni siquiera un jeep. Marina miró hacia las nubes, después hacia mí. En sus ojos vi el mismo miedo que sentía en el pecho. Estábamos atrapados, con una tormenta llegando y hombres armados que sabían dónde encontrarnos. La situación acababa de empeorar mucho. Hay veces que la naturaleza y la vida conspiran en contra de uno. Es cuando descubrimos de qué estamos hechos. La primera gota cayó en mi frente cuando estábamos guardando la camioneta en el cobertizo. Grande, tibia, pesada. En 5 minutos se convirtió en un aguacero. En 10 se convirtió en un temporal. El viento aullaba entre las rendijas de las maderas viejas del cobertizo, haciendo un ruido que helaba la sangre. Allá afuera conseguía oír ramas que se rompían, tejas que volaban, el ruido sordo de la lluvia golpeando la tierra seca como puños cerrados. «Nunca vi un temporal así», Marina gritó por encima del ruido, encogida en un rincón del cobertizo. «Aquí en el Bajío es así», grité de vuelta. «Cuando viene, viene con todo». Pero por dentro estaba preocupado. No era un temporal común. El viento estaba demasiado fuerte, demasiado violento, y duraba demasiado. Ya hacía 2 horas que había comenzado y no daba señales de aflojar. Un rayo iluminó el cobertizo entero, seguido por un trueno que hizo que el suelo temblara. Marina dio un salto y se apoyó en la pared, el rostro blanco de miedo. «José, la casa aguanta. Mi padre la construyó para que durara». Pero cuando miré en dirección a la casa a través de una rendija, vi que varias tejas ya habían volado. La lluvia estaba entrando con seguridad, y si continuaba así, íbamos a tener problemas más serios que un tejado mojado. «Tenemos que ir para la casa», dije. «¿Con este tiempo? ¿Te has vuelto loco? Si no tapamos esos agujeros, va a entrar demasiada agua. La casa se puede derrumbar». Marina me miró como si yo hubiera dicho que íbamos a volar hasta la luna, pero después miró hacia el agua cayendo en la sala, mojando muebles que Lupita había elegido con tanto cariño, y entendió. «¿Qué puedo hacer? Quédate aquí. Si me caigo, llama a emergencias». «José, no, es demasiado peligroso». Pero yo ya estaba saliendo. Agarré una lona, un martillo, clavos y subí por la escalera que daba acceso al tejado por la parte de atrás de la casa. El viento casi me derrumba 3 veces antes de conseguir llegar allá arriba. En el tejado era otro mundo. El viento cortaba como una navaja. La lluvia golpeaba como piedrazos y apenas conseguía equilibrarme en las tejas mojadas. Pero conseguí ver los agujeros, 3 tejas rotas, dejando paso libre para la tempestad. Comencé a estirar la lona sobre el primer agujero, luchando contra el viento que intentaba arrancar todo de mis manos. Fue cuando escuché a Marina gritando desde abajo. «¡José! ¡José! ¡Viene gente!». Miré en dirección al camino y sentí que mi corazón se detenía. 2 luces de faro cortando la cortina de lluvia, viniendo despacio en nuestra dirección. Aún con la tempestad, ellos habían vuelto. Bajé del tejado más rápido de lo que había subido, resbalando en las tejas mojadas, casi cayéndome 2 veces. Llegué allá abajo goteando agua y sin aliento. ¿Cuántos carros? Uno solo, pero hay por lo menos 3 personas dentro. ¿Dónde? Se detuvieron en la portería. No consiguen entrar por causa del lodo. Fui hasta la ventana del frente y miré a través de la cortina de lluvia. Realmente había un carro detenido en la entrada de la propiedad. El motor estaba encendido, los faros prendidos, pero no conseguían pasar de la portería. El camino de tierra se había convertido en un lodazal. «Ellos van a esperar a que la lluvia pase», dije. «¿Y entonces?» «Entonces van a entrar. Y esta vez
No va a haber vecinos para ayudarnos. Marina comenzó a caminar de un lado para otro en la sala, nerviosa como un animal acorralado. El agua continuaba goteando de los agujeros en el tejado y el ruido estaba haciendo que todo fuera más tenso. «José, ¿dónde guardas las armas?» «No tengo armas». Ella dejó de caminar y me miró. «¿Cómo que no tienes armas? Vives solo en medio del campo». «Nunca necesité. Siempre conseguí resolver todo hablando». «¿Y si no consigues resolverlo hablando esta vez?» No tenía respuesta. Durante 3 años había vivido en paz en aquel pedazo de tierra. El único peligro que conocía eran las sequías, las plagas en las plantaciones, algún animal herido. Nunca había imaginado que un día iba a haber hombres armados intentando invadir mi casa en medio de una tempestad. ¿Hay algo que podamos usar? ¿Un machete? ¿Un hacha? ¿Cualquier cosa? Hay un hacha en el cobertizo. ¿Pero para qué? Para no morir sin luchar. La frialdad en su voz me asustó. Marina había sido forzada a casarse a los 16 años. Había vivido 7 años de prisión. Había huido con una mochila y 2,000 pesos. Pero no iba a rendirse sin luchar. Marina, tal vez sea mejor que te entregues. Vuelves con ellos, ganas tiempo, planeas otra huida más adelante. José, no lo entiendes. Si vuelvo ahora, después de lo que hice, no va a haber una próxima vez. Ellos me van a encerrar en casa y nunca más voy a conseguir salir. Pero si te quedas aquí, puedes morir. Los dos podemos morir. Ella vino hasta mí y me sujetó los brazos. José, ¿alguna vez has tenido algo en la vida que valiera más que la propia vida? Pensé en Lupita, en los planes que habíamos hecho, en la familia que íbamos a formar, en la hacienda que íbamos a construir juntos, en la vida que íbamos a tener. Sí, entonces entiendes, mi libertad vale más que mi vida y no voy a dejar que te maten por mi culpa. Fue en ese momento que escuchamos el ruido. No era lluvia, no era viento, no era un trueno, era un motor acercándose, despacio, luchando contra el lodo, pero acercándose. Ellos consiguieron entrar. Marina susurró. Apagué las luces de la casa y fuimos hasta la ventana. El carro estaba atascado a unos 50 metros de la casa, pero 3 hombres habían bajado y venían caminando en el lodo, linternas en las manos, protegiéndose de la lluvia como podían. Uno de ellos era Juliano. A los otros 2 no los conocía, pero por el modo en que se movían, no eran hombres de la ciudad. Conocían el campo, sabían cómo arreglárselas en la lluvia y en el lodo. Ellos van a cercar la casa, dije. 1 por el frente, 1 por cada lado. ¿Cómo lo sabes? Es lo que yo haría. Teníamos tal vez 5 minutos antes de que llegaran al corredor. 5 minutos para decidir qué hacer. José, ¿hay algún lugar para esconderse aquí dentro? Está el sótano, la entrada por la cocina, detrás del refrigerador. ¿Y lleva a dónde? A ningún lado. Es solo un agujero en el suelo donde mi padre guardaba herramientas. Pero ellos no conocen la casa, ¿verdad? ¿No? Entonces usted baja al sótano. Yo me quedo aquí. Marina, no. José, escucha. Ellos me quieren a mí, no a usted. Si me encuentran sola, me van a llevar y listo. Usted se queda escondido hasta que se vayan. ¿Y después? Después usted va a la policía, cuenta todo, pide ayuda. La policía no va a creer. Sí va a creer, porque usted es un testigo. Estaba loco. El plan era una locura completa. Pero mirándola a los ojos, vi que no tenía otra opción. Si nos quedábamos juntos, íbamos a morir juntos. Si ella se entregaba sola, por lo menos yo sobrevivía para contar la historia. No, dije, hay otra manera. ¿Cuál? Salimos por la parte de atrás. En la media oscuridad, con la lluvia, ellos no van a conseguir vernos. Corremos hasta el monte, nos escondemos hasta el amanecer. Y si nos ven, corremos más. José, usted tiene 50 años. No va a conseguir correr más que hombres de 30. Puedo intentarlo.
Marina sonrió por primera vez desde que los carros habían aparecido. «Es terco como una mula, ¿sabía?». Lupita siempre decía eso. Su Lupita era una mujer inteligente. El ruido de pasos en el corredor interrumpió nuestra conversación. Ellos habían llegado. «¡Don José!», Juliano gritó desde afuera. «Sabemos que ella está ahí. Vamos a entrar de todos modos. Es mejor que abra la puerta». No respondí. Marina y yo nos miramos en la oscuridad de la sala. «Don José, tiene 1 minuto para abrir esta puerta. Después vamos a derribarla. 60 segundos». Era lo que teníamos. «Marina», susurré, «cuando cuente hasta 3, corres hacia la cocina. Yo voy a distraerlos». «José, 3». Ella corrió, yo fui hacia la puerta del frente. «¡Juliano!», grité, «si entran a mi casa voy a disparar». «Usted no tiene arma, don José, ya lo verificamos». «¿Verificaron cómo?». «Tenemos nuestros métodos». Mi sangre se heló. Ellos sabían de verdad que yo no estaba armado. ¿Cómo? Fue cuando escuché que el vidrio se rompía en la cocina. Alguien había entrado por la ventana de atrás, mientras Juliano me distraía en el frente. «¡Marina!», grité, un grito, de ella, de susto, no de dolor. «José», gritó de vuelta. «Ellos entraron». Corrí hacia la cocina y encontré a un hombre alto sujetando a Marina por el brazo. Ella estaba luchando, intentando soltarse, pero él era mucho más fuerte. «Suéltala», dije. «No te metas, viejo. Llévatela y se acabó». Fue cuando vi el cuchillo en su mano libre. No era grande, pero era suficiente. «Suéltala», repetí. «¿O qué?». No tenía respuesta, no tenía un arma, no tenía cómo amenazar, no tenía cómo luchar. Solo tenía mi propia vida para ofrecer. «O vas a tener que matarme primero». El hombre se rió. «Si es necesario». Fue cuando Marina hizo algo que nadie esperaba. En vez de intentar soltarse, ella empujó al hombre en dirección al refrigerador con todas las fuerzas que tenía. Él se desequilibró, soltó el brazo de ella para apoyarse y el cuchillo voló lejos. «José, el sótano, ahora». No lo pensé, agarré a Marina por la mano y corrimos hacia atrás del refrigerador. La entrada del sótano estaba allí, escondida por una tabla suelta que mi padre había hecho 40 años atrás. Bajamos la escalera de madera rápidamente. Era un agujero pequeño, húmedo, que olía a tierra y a moho, pero estaba oscuro, y ellos no sabían que existía. Allá arriba, escuchamos los pasos de los hombres buscando por la casa. Juliano también había entrado, y los 3 revisaban todas las habitaciones. «No pueden haber desaparecido». La voz de Juliano llegaba ahogada hasta el sótano. «Salieron por la parte de atrás», dijo otro. «En la lluvia, en esta oscuridad, solo si quieren matarse. Entonces vamos a buscar los cuerpos mañana». Risas. Después, silencio. Marina y yo nos quedamos abrazados en el sótano húmedo, escuchando los pasos alejarse. Después de mucho tiempo, escuchamos el motor del carro intentando arrancar, intentando. «Se han atascado», susurré. «¿Quiere decir que no consiguen salir?». «No hoy. Con esta lluvia van a quedarse atrapados hasta que el lodo se seque». «¿Y dónde van a quedarse?». «Probablemente en la casa, esperando a que amanezca». Marina apoyó la cabeza en mi hombro. «Entonces vamos a pasar la noche aquí». «Vamos». «¿José?». Gracias por no haberme entregado. Gracias a ti por haberme salvado allá arriba. Nos salvamos mutuamente. Y allí, en aquel agujero oscuro y húmedo, con los hombres de Juliano durmiendo en mi casa y la tempestad rugiendo allá afuera, entendí que Marina tenía razón. Nos habíamos salvado mutuamente, juntos. A veces uno pierde todo en una noche y gana una vida entera al día siguiente. Me desperté con el silencio. Después de una noche entera escuchando lluvia, viento y truenos, el silencio era ensordecedor. Marina dormía apoyada en mi hombro, respirando despacio, finalmente en paz, después de tanto miedo.
Me levanté despacio para no despertarla y subí algunos escalones de la escalera. Presté atención. Ningún ruido en la casa, ningún movimiento. O se habían ido, o todavía estaban durmiendo. Volví junto a ella y esperé. Lupita siempre decía que la paciencia era la virtud más importante del ranchero. La tierra nos enseña a esperar, José. No sirve de nada tener prisa con lo que necesita tiempo. Fueron 2 horas largas. 2 horas imaginando si los hombres todavía estaban allá arriba, si iban a descubrir el sótano, si íbamos a salir vivos de aquel agujero. Pero también fueron 2 horas pensando en otras cosas, en cómo Marina había arriesgado su vida para salvarme, en cómo había sido bueno tener a alguien para proteger de nuevo, tener un motivo para luchar, en cómo la soledad de los últimos 3 años había dado lugar a algo que no conseguía nombrar, pero que calentaba el pecho como un café de olla caliente en una mañana fría. No era amor, no todavía. Era más que gratitud, pero menos que pasión. Era compañerismo, era reconocimiento, era encontrar a alguien que entendía que a veces luchar vale más que rendirse, aun cuando las chances son pequeñas. Cuando el sol nació y los primeros rayos de luz entraron por las rendijas del sótano, Marina se despertó. ¿Se fueron?, susurró. Todavía no lo sé. Voy a subir y ver. Cuidado. Subí la escalerita despacio, empujé la tabla que cubría la entrada y saqué la cabeza hacia afuera. La cocina estaba vacía, pero una de las sillas estaba fuera de lugar y había huellas de lodo en el suelo. Salí del sótano completamente y caminé por la casa. Sala vacía, cuarto vacío, corredor vacío. En la mesa de la cocina una nota. Volveremos cuando el camino se seque. Ella puede correr, pero no puede esconderse para siempre. Juliano. «Se fueron», dije cuando Marina subió del sótano. «¿Estás seguro?» «Sí, pero dejaron un recado». Le mostré la nota a ella. Marina leyó en silencio, después arrugó el papel y lo tiró a la basura. «No me van a encontrar», dijo, y había una determinación en su voz que no había oído antes. «¿Para dónde vas?» «No sé todavía, pero lejos, muy lejos». Salimos al corredor y vimos los destrozos de la tempestad. Árboles caídos, tejas esparcidas por el patio, la cerca de atrás derribada por el viento. Pero la naturaleza ya se estaba recuperando. El sol brillaba fuerte, los pájaros cantaban y el olor a tierra mojada perfumaba el aire. «José», Marina habló después de un tiempo mirando alrededor, «no sé cómo agradecerte. No necesitas agradecer nada». «Sí necesito. Arriesgaste tu vida por una extraña. Ya no eres una extraña». Ella me miró con cariño y vi lágrimas en sus ojos. «Me diste la cosa más importante del mundo». «¿Qué?» «Tiempo. Una noche extra de libertad. Una noche donde pude elegir quedarme o salir, luchar o rendirme. Puede parecer poco, pero para quien nunca tuvo elección, una noche de libertad es un regalo enorme». Entendí lo que quería decir. A veces no es el tiempo lo que importa, es la calidad del tiempo. Una noche elegida vale más que años sin elección. «Y tú me diste una cosa que yo pensaba que había perdido», dije. «¿Qué?» «Motivo para despertar temprano». Nos quedamos en silencio por un tiempo, mirando los destrozos de la tempestad y al mismo tiempo viendo las posibilidades que se abrían con el nuevo día. «José, necesito contarte algo. Anoche en el sótano tomé una decisión». «¿Cuál?» «No voy a huir más». Sentí un escalofrío en el estómago. «Marina, no puedes volver con él». «No voy a volver, pero tampoco voy a correr más. Voy a luchar». «¿Cómo?» «Voy a buscar un abogado. Voy a denunciar el matrimonio forzado, la amenaza, todo. Voy a juntar pruebas, encontrar otras mujeres que pasaron por lo mismo con hombres de su familia. Voy a luchar en la justicia. Y si no funciona, entonces huyo. Pero antes voy a intentar el camino correcto».
Marina Santos se había convertido en Marina Esperanza de verdad. No porque cambió de nombre, sino porque cambió de actitud. No era más la muchacha que huía de madrugada con una mochila en la espalda. Era la mujer que iba a enfrentar el sistema que intentó destruirla. Vas a necesitar ayuda, dije. Lo sé, pero no puedo pedirte nada más. Ya has hecho demasiado. Marina, tú salvaste mi vida anoche. Me salvaste de morir de tedio, de soledad, de vivir sin propósito. Si me dejas ayudar, eres tú la que me está haciendo un favor. Ella sonrió, y por primera vez desde que nos conocimos, la sonrisa llegó a sus ojos. ¿Estás seguro? Absolutamente. Entonces acepto la ayuda. Pasamos el día arreglando los destrozos de la tempestad. Juntamos las tejas que volaron, limpiamos el lodo que entró en la casa, arreglamos la cerca de atrás. Trabajando juntos, vi que Marina tenía manos hábiles, maña para arreglar cosas, paciencia para hacer las cosas bien. «Tienes maña para el rancho», dije cuando terminamos de arreglar la cerca. Siempre me gustó trabajar con las manos. En la casa de Juliano no me dejaban. Decían que no era trabajo para una esposa. Aquí puedes trabajar con lo que quieras. José, ¿me estás ofreciendo un empleo? Me detuve con el martillo en el aire. No había pensado bien en lo que estaba diciendo, pero cuando lo oí en voz alta, tuvo sentido. Estoy ofreciendo compañerismo. La hacienda es demasiado grande para una sola persona. Tú tienes maña para el campo, yo necesito ayuda. Y mientras luchas en la justicia, necesitas un lugar para quedarte. Pero no sé nada de agricultura. Yo te enseño y tú me enseñas otras cosas. ¿Qué otras cosas? ¿Cómo volver a vivir? ¿Cómo tener esperanza? ¿Cómo creer que vale la pena luchar? Marina soltó la cerca que estaba arreglando y me miró seria. José, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Si me quedo aquí, Juliano puede volver, puede traer más gente, puede haber problemas para ti. Marina, yo pasé 3 años viviendo como un fantasma, despertando, trabajando, durmiendo, sin sentir nada. Anoche, en el sótano, con miedo de morir, me sentí más vivo que en los últimos 3 años enteros. ¿Y si sale mal? ¿Y si sale bien? Ella pensó por un largo tiempo, mirando hacia la hacienda, hacia la casa, hacia los campos que se extendían hasta el horizonte. Está bien, dijo finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Me dejas pagar alquiler, con el dinero que junté durante todos estos años. No acepto caridad. Acepto, pero con una condición mía también. ¿Cuál? Me enseñas a hacer el café que hiciste ayer en la mañana. Nunca tomé un café tan bueno en mi vida. Marina se rió, una risa sabrosa que resonó por el campo e hizo que las gallinas del patio levantaran la cabeza. Te enseño. Era una receta de mi madre. 6 meses después, Marina había ganado la primera batalla en la justicia. El matrimonio fue anulado por coacción y Juliano tuvo que pagar una indemnización por todos los años que ella vivió en cautiverio. No fue mucho dinero, pero fue reconocimiento, fue justicia. Ella abrió una escuelita en la hacienda para los niños de la región que tenían dificultad para llegar a la ciudad. 3 mañanas por semana, nuestro corredor se convertía en un salón de clases y el sonido de los niños aprendiendo a leer llenaba el campo de alegría. Yo aprendí a plantar flores. Marina me enseñó que la tierra buena no solo sirve para la comida, sirve también para la belleza. Hicimos un jardín al lado de la casa con rosas, girasoles y una fila de esperanzas que ella insistió en plantar. ¿Por qué esperanzas?, pregunté el día que plantamos. Porque fue la primera cosa que encontré cuando llegué aquí, respondió, cubriendo las semillas con tierra rojiza. Y porque es una planta que nace en cualquier lugar, resiste a cualquier tiempo y siempre florece. No nos casamos. No era necesario. Nos convertimos en familia de otra manera, del modo que elegimos. Ella en el cuarto de huéspedes que se convirtió en su cuarto,
yo en mi cuarto, que volvió a tener una razón para existir, dividiendo la mesa, el trabajo, las preocupaciones y las alegrías de quien construye algo juntos. Juliano nunca más apareció. Supimos por terceros que se mudó para Guadalajara después de que perdió en la justicia. Mejor así. Algunas personas solo consiguen aprender cuando pierden lo que pensaban que era suyo por derecho. En el primer aniversario de Marina en la hacienda, ella me dio un regalo, una placa de madera escrita a mano, Rancho Nueva Esperanza. ¿Por qué Nueva Esperanza?, pregunté. Porque la vieja Esperanza era solo mía. Esta es nuestra. Colgamos la placa en la portería de entrada y ella se queda allí hasta hoy. Todo el mundo que llega ya sabe de qué se trata aquí. Es un lugar para gente que cree en recomenzar, en segundas oportunidades, en encuentros que cambian destinos. Lupita tenía razón cuando decía que las personas aparecen en nuestra vida en el momento justo. Marina apareció cuando yo había desistido de vivir de verdad. Yo aparecí cuando ella había desistido de luchar. Y juntos descubrimos que a veces la familia que uno elige es más fuerte que la familia con la que uno nace. Que a veces el hogar que uno construye es más sólido que el hogar que hereda. Que a veces los encuentros casuales son los que más transforman. Hoy cuando paso por el camino donde encontré a Marina por primera vez, siempre me detengo y me quedo algunos minutos en silencio, pensando en cómo sería mi vida si no hubiera detenido al caballo aquella noche, si no hubiera bajado para ayudar, si hubiera fingido que no vi, que no era mi problema. Sería una vida vacía, una vida a medias. En vez de eso, tengo una vida llena de risas de niños aprendiendo a leer en el corredor, llena de olor a café hecho con cariño, llena de conversaciones buenas al final del día, llena de esperanza plantada en el suelo rojizo del Bajío, floreciendo en todas las estaciones. Marina no se convirtió en Marina Esperanza porque cambió de nombre. Se convirtió en Marina Esperanza porque descubrió que la esperanza no es algo que uno pierde o encuentra. Es algo que uno planta todos los días con pequeños gestos de coraje y humanidad, y que florece siempre que alguien extiende la mano para quien necesita sin pedir nada a cambio, solo por el simple placer de ver a otro ser humano volver a creer en la vida. Porque al final de cuentas, todos estamos un poco perdidos en el camino, esperando que alguien detenga el caballo y ofrezca ayuda. Y cuando ofrecemos esa ayuda, no salvamos solo al otro, salvamos también un pedazo de nuestra propia alma que estaba olvidado en medio del camino. Hay encuentros que uno lleva para la vida entera, no por el tiempo que duran, sino por la marca que dejan. Marina llegó a mi vida en una noche de tempestad y transformó mi silencio en música. No es todos los días que uno gana la chance de salvar a alguien, menos aún que alguien nos salva de vuelta. Pero cuando sucede, uno entiende que fue para eso que nació, para ser un puente entre el desespero y la esperanza, entre la soledad y la compañía, entre lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser. José de los Dolores.